La débil tregua que se habían dado cruzados y sarracenos en su lucha por el control de Jerusalén se rompería en 1187, cuando dio lugar la batalla de los Cuernos de Jatín. En dicha batalla, el sultán Saladino engrandecería su figura, pues destrozó al ejército cristiano. Saladino, el sultán que derrotaría a los cruzados en diversas ocasiones y que conseguiría unir una gran parte de Oriente Medio, ha sido historiográficamente tratado como un héroe, ensalzando su figura, por líder carismático y caballero. El reino de Jerusalén, en la plena Edad Media, tenía un contexto político difícil para sus gobernantes. El rey era Guido de Lusignan, quien había llegado al trono por casarse con la hermana del rey leproso, Balduino IV. Además, Guido de Lusignan era apoyado por los nobles que preferían una política más violenta frente a los mahometanos. Por otro lado, estaba presente el conde Raimundo de Trípoli, mucho más moderado, y que se enfrentaba a los planes belicistas de los anteriores, favoreciendo así la aparición de conspiraciones en el bando cristiano. En el otro bando, en los mahometanos, tampoco hubo uniformidad, pues estaba formado por un cambiante rompecabezas de territorios gobernados por príncipes musulmanes que tenían intereses particulares y bajo la falsa autoridad del califa abasí de Bagdad, pero ese título era meramente honorífico, sin poder alguno desde hacía tiempo. En este momento de convulsión política aparecería un líder capaz de guiar y de unir, consiguiendo juntar voluntades en torno a su persona, y que fue haciéndose con el poder en Egipto y sumando territorios hasta convertirse en una verdadera amenaza para los cruzados. Esta persona era Saladino, militar kurdo, nacido en Tikrit, ciudad que se encuentra actualmente en el estado de Irak. Por muy extraño que pueda parecer, fue el carácter discreto de Saladino lo que le condujo a tener tanto poder. Tuvo que partir a Egipto por órdenes de su tío, en contra de su voluntad, para formar parte de una campaña contra los fatimíes. Cuando tuvo que tomar una decisión para derrocarlos, murió el califa fatimí y también su líder natural, Nur al-Din. Hubo seguidores que apoyaron a Saladino para que tomara las riendas, pues creían que con el carácter y escasa ambición podrían controlarlo, pero nada más equivocado, pues Saladino se convirtió en un líder indiscutible, por su carisma, su honor a la palabra y por ser un supuesto musulmán piadoso. La débil tregua que se habían dado cruzados y sarracenos se rompió antes de la batalla de Jatín, pues Reinaldo de Satillón, un líder cruzado descrito como egoísta, dirigió sus fuerzas hacia las cercanías de la Meca, donde había multitud de caravanas que comerciaban allí. Reinaldo hundiría también un barco de peregrinos que se dirigían a Jerusalén, despertando el ánimo guerrero de ambos bandos, dando excusas idóneas para volver a la batalla. Saladino reuniría un gran ejército para enfrentar a los cruzados, y el enfrentamiento que se dio en el lugar conocido como los Cuernos de Jatín pasó a la historia como la gran victoria de Saladino, que mucho le debió a la torpeza de los dirigentes cruzados. Del lado cristiano, el arma decisiva era la caballería fuertemente blindada, que podía hacer pedazos una formación enemiga y perseguir a los restos dispersos, siempre que hiciera contacto. La caballería estaba apoyada por la infantería, lanceros y ballesteros, que no era muy valorada por sus superiores sociales entre la caballería. El estilo de lucha de los cristianos era indisciplinado y mal coordinado, aunque eso sí, agresivo y valeroso. La milicia musulmana, mucho más ligera y bien entrenada, era más disciplinada y estaba mejor organizada. Su componente de caballería estaba compuesto principalmente por askaris de Egipto y Siria, blindados con malla y armados con arcos, lanzas y escudos. Eran expertos escaramuzadores, así como luchadores cuerpo a cuerpo. Esta caballería constaba de soldados regulares pagados y estaba apoyada por una caballería irregular, procedente de beduinos, kurdos y turcos. La fuerza sarracena tenía también un gran componente de infantería, arqueros o lanceros, que llevaban escudo. Además, tenían la ventaja de un mando unificado. Por otro lado, los cruzados venían de toda Europa y respondían ante muchos líderes con diferentes intereses.
Saladino decidiría tender una trampa a sus rivales, pues con la idea de atraerlos a un terreno beneficioso para él, sitiaría la ciudad de Tiberíades, donde residía la mujer del conde Raimundo. Procuró esperar a los cruzados mientras asediaba dicha ciudad, pues para que los cristianos llegasen en el auxilio de la ciudad, debían atravesar una larga distancia, en pleno mes de julio, pudiendo costarles muy caro si Saladino se aseguraba el control de las fuentes de agua, tal y como hizo. Las fuerzas de Saladino se colocaron cerca del lago de Tiberíades, junto a dos cimas que se conocen como los Cuernos de Jatín, impidiendo a los cruzados abastecerse de agua antes de entrar en combate. En la víspera de la batalla, el ejército musulmán se encontraba en perfecto estado, con una moral y una actitud muy altas, mientras que los cruzados estaban cansados y sedientos, sin tener ningún aprovisionamiento de agua, teniendo dos opciones: o bien volver por donde mismo habían llegado, o intentar romper las líneas enemigas hacia el lago, y optaron por esta segunda opción, aunque eso sí, con diferentes opiniones entre los líderes cristianos. Los cruzados tendrían la opción de intentar acercarse al lago o a un pequeño curso de agua en las cercanías de Jatín, pero todo estaba planeado por Saladino, que dispuso montones de leña en las laderas de las montañas, que al prenderles fuego, el humo hizo mucho más dificultoso el avance de los cristianos. Saladino dejaría que su enemigo se agotase, sin lanzarse una carga decisiva, pues con gran inteligencia y paciencia pensó en esperar a que su enemigo avanzase totalmente debilitado. Es más, cuando las fuerzas de Saladino avanzaron en formación de media luna, se detuvieron antes de tomar contacto. Arrojaron una lluvia de flechas sobre la exhausta y desorganizada fuerza cruzada, y esto planteó a los cristianos un terrible dilema. Podían desencadenar su famosa carga de caballería, que, agotada y debilitada como estaba, seguía poseyendo una tremenda capacidad de ataque. Sin embargo, era probable que la carga se perdiera en el vacío, al desaparecer los sarracenos sin dejar de disparar, por su táctica de escaramuza. Por otro lado, los cruzados podían no hacer nada y ser abatidos ininterrumpidamente. Mientras tanto, su resistencia iba siendo mermada por el calor, la sed y por las flechas arrojadas a las monturas de los caballeros para quitar a los cruzados su principal fuerza de ataque. La apurada infantería cruzada, desesperadamente sedienta, con el desierto a la espalda y completamente cansada de no ser más que una diana de tiro con arco, se refugió en las laderas de la más oriental de las dos colinas próximas. Allí se quedaron, desoyendo las órdenes, ruegos de reiniciar la batalla. La mayoría de ellos fueron masacrados después de la batalla, el resto fue vendido como esclavos. Ahora no había más opción que atacar y tratar de abrirse camino a través de la fuerza musulmana, pero como había ocurrido muchas veces antes, los sarracenos rehusaron recibir la carga de los cruzados y se apartaron de su camino, disparando a los caballeros desde los flancos y por la espalda cuando pasaban. Solo la extraordinaria carga de Raimundo de Trípoli pudo romper las líneas enemigas, lo que le permitió escapar del campo de batalla. Puede considerarse un acto de deserción, o no, pues fue un intento de quebrar el anillo sarraceno que impedía beber agua a los soldados cruzados. El resto de los caballeros cruzados lanzaron también cargas contra las fuerzas sarracenas. El resultado fue muy parecido. La fuerza musulmana, muy móvil, capaz de evadir las torpes cargas y derribar a los caballeros y sus caballos, aproximándose para separar pequeños contingentes que pudieran ser fácilmente aplastados. Algunos de los caballeros, unos 300, pudieron llegar a Acre. Los demás fueron empujados hasta el Cuerno de Jatín occidental. El rey Guido hizo plantar su tienda en la colina y la convirtió en el centro de la posición defensiva. Saladino ya había ganado, aunque los acorralados cruzados todavía podían infligir fuertes bajas a sus fuerzas si decidían cargar y buscar un final espectacular. En cambio, Saladino se contentaría con contener a los cruzados en sus refugios sin agua y destruirlos lentamente con sus arcos.
La resistencia cristiana se agotó finalmente y la tienda del rey fue tomada. Los supervivientes se rindieron, entre ellos el rey Guido y Reinaldo, así como unos 150 caballeros. A pesar de la resistencia de los cruzados, Saladino demostró una mayor capacidad táctica, gracias a la logística, velocidad y maniobrabilidad de sus fuerzas. Guido, el rey cruzado, por su parte, tuvo el principal error de salir de su posición para atravesar un desierto sin las provisiones de agua que debía, agotando a una infantería que dejó sin defensa las acometidas de las monturas de los caballeros. Como consecuencia de esta derrota, Saladino tomaría la mayoría de fortalezas costeras, como Acre o Ascalón, permitiendo tener una fuerza naval más disponible y operativa, consiguiendo ocupar la ciudad santa, Jerusalén, en 1187. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Muchas gracias.